Hablemos ahora de las distintas clasificaciones o los distintos scores que existen a nivel mundial. Diferentes organizaciones han tratado de crear sus propios estándares o sus propios rankings o medidas o mediciones de los niveles de vulnerabilidad. Uno de los más conocidos es Mitre. Les recomiendo cuando puedan revisen su sitio web, es muy interesante, hay una cantidad enorme de información allí, bastante útil. Permítanme les muestro. Tenemos Mitre, simplemente tienen que buscar Mitre. Mitre tiene varias bases de datos muy interesantes, mitre.org. Entonces, aquí vemos distintos menús. Uno de ellos, bueno, tienen distintas publicaciones. Aquí tenemos toda la parte de publicaciones. Hay muchos proyectos, mucha información. Una de las cosas, permítanme activo los scripts porque no los está permitiendo ver. Déjenme activo el otro, listo. Ya está. Entonces miren, por ejemplo, podríamos buscar acá dentro del sitio. Déjenme habilito nuevamente los scripts porque corre muchos scripts. CVE, por ejemplo. Entonces, acá nos debería traer información relacionada sobre Common Vulnerabilities and Exposures. Miren, aquí está. Aquí está el home de CVE, toda la parte de CVSS. Vamos a darle trust acá para que nos deje ver de qué se trata. Entonces, Mitre, como pueden ver, tiene una lista que se llama CVE, quiere decir Common Vulnerabilities and Exposures. Esta es esa lista. Entonces ustedes pueden hacer una búsqueda, por ejemplo, por una palabra clave. Digamos que queremos buscar vulnerabilidades relacionadas con Windows, por ejemplo. Entonces yo puedo colocar acá en el campo de búsqueda Windows 2019, por ejemplo. Le damos Submit. Y miren, aquí nos trae todas las opciones o toda la información relacionada con vulnerabilidades relativas a Windows 2019. Bueno, aquí tenemos una buena cantidad de vulnerabilidades relacionadas con Windows o con 2019. Recomendaría de pronto que miráramos la búsqueda colocándola entre comillas, solo por si acaso, por tranquilidad, porque veo unas cosas relacionadas con MariaDB. A ver. Ok, mucho mejor, creo. Windows versiones, listo. Entonces miren, acá nos trae una serie de vulnerabilidades relacionadas con lo que ustedes están consultando. Entonces mira, aquí nos hablas de iTunes para Windows. No necesariamente la vulnerabilidad es del sistema operativo, puede ser de aplicaciones que corran sobre el sistema operativo puntual. Entonces acá, si volvemos a la página de CVE, tenemos información acerca de cómo actualizar un nuevo CVE, por ejemplo, lista de documentación, las descargas disponibles. Hay mucha información acá. Y aquí está el scoring, que ya tiene que ver con la National Vulnerability Database, que ya hemos mencionado anteriormente. Mírala, acá está, déjenme habilitar los scripts. National Vulnerability Database. Entonces, hay muchos sistemas de scoring, como pueden ver. CVE es uno de ellos. Está el CWE, que quiere decir Common Weakness Enumeration, o enumeración de vulnerabilidades o debilidades dentro de un sistema. CAPEC, el de patrones de ataque común. O CPE, que es enumeración de plataformas. Hay otras entidades, como por ejemplo Microsoft, que crea sus Security Bulletins, sus MS Security Bulletins. Básicamente hablando de cuáles son las últimas vulnerabilidades detectadas, cuáles son los últimos parches, las últimas correcciones a potenciales errores dentro de las plataformas. Está la OSVDB, que es Open Source Vulnerability Database. Hay muchas listas de clasificación para las vulnerabilidades, como puedes observar. Estas son algunas de ellas. Entonces, ¿cómo se valora una vulnerabilidad? Esto es muy interesante, hay distintas maneras de hacerlo. Dependen en gran medida de cómo se puede explotar la vulnerabilidad. Por ejemplo, si es una vulnerabilidad local, remota, si esa vulnerabilidad me da permisos para hacer cualquier cosa que yo quiera hacer sobre un sistema, etc. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de la base de datos de NIST, que está acá, en NVD NIST-Gov, tienes, por ejemplo, la forma de calcular una vulnerabilidad. Mira, aquí tienes la CVSS y los distintos ratings o scores para cada vulnerabilidad. Entonces, anteriormente nosotros teníamos el CVSS versión 2, ahora ya tenemos el CVSS 3.1. Entonces, acá podemos ver un poco de esa información y la calculadora
para poder definir qué tanto o qué tan alto es el nivel de vulnerabilidad en un sistema. Miremos esta parte de la integración de productos. Mira, aquí hay algunas integraciones con productos comerciales que ya existen, tanto para versión 3 como para versión 2, pero podemos irnos básicamente a vulnerabilidades y podríamos irnos a la calculadora. Acá tienes una calculadora y si no la buscamos directamente en First, mira aquí está, la calculadora. En Vulnerability Metrics tienes la calculadora de vulnerabilidades. Entonces mira, acá hay distintos parámetros como por ejemplo la parte de ambiente, la parte de la base de la vulnerabilidad, etc. Entonces miren, es muy sencillo realmente poder hacer el cálculo. Como les decía, en este momento estamos en CVSS 3.1. CVSS 3.1 tiene una mayor cantidad de graduaciones. Anteriormente básicamente teníamos baja, media, alta en CVSS 2. Miren, CVSS 2 versus CVSS 3. Y ustedes van a ver que en 3 incrementamos la cantidad de categorías. Mira, a ver dónde tenemos una imagen. Vamos a buscar una imagen para que sea más fácil. Mira, aquí está. Entonces, como ves, antes en CVSS 2 teníamos bajo, medio y alto. Era como clasificamos las vulnerabilidades. Entonces, entre 0 y 3.9 era bajo, de 3.9, bueno, de 4 hasta 6.9 era medio y de 7 a 10 era alto. Ahora con CVSS 3 tenemos más clasificaciones. ¿Ves? Entonces ya tenemos bajo, medio, alto, pero digamos, cambia un poco la medición. ¿Por qué? Porque incrementamos crítico. Ahora tenemos crítico que va entre 9 y 10. Bueno, entonces, acá en esta calculadora se nos facilita mucho el tema de determinar qué tan grave es una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos acá la parte de base, la parte temporal, la parte ambiental. Entonces, digamos, hagamos una práctica. Digamos que en la parte de base comenzamos y tenemos primer punto que debemos evaluar, vector de ataque. Entonces, ¿cómo se ataca esta vulnerabilidad? A través de la red, por ejemplo, a través de una red conectada, una red adyacente, o es local, o es físico. Entonces vamos a colocar que es una vulnerabilidad que se explota a través de la red. ¿De acuerdo? Entonces ahí incluso te dan la explicación. Estamos hablando de que a través, por ejemplo, de la capa 3 del modelo OSI, entonces se puede acceder a la capa donde tenemos ya direcciones IP, ¿verdad? Entonces a través de la capa de red. La complejidad del ataque, digamos que la complejidad del ataque es baja. No necesita ser un experto o una experta la persona que vaya a lanzar este ataque. ¿Se requieren privilegios o no? Vamos a ponerlo grave, que no se requieran privilegios. ¿Se requiere interacción del usuario? Como por ejemplo que el usuario haga clic sobre un enlace, que cometa un error, etc. Vamos a decir que no. Listo. El alcance. Entonces aquí, por ejemplo, estamos hablando de vulnerabilidades que van a afectar recursos en la máquina, ¿verdad? O, por ejemplo, vulnerabilidades que pueden afectar recursos más allá de la máquina que estás atacando, por ejemplo. Entonces vamos a decirle sobre la máquina. El impacto, la confidencialidad. Digamos que hay un impacto alto contra la confidencialidad, se podrían divulgar datos porque esta vulnerabilidad permitiría que accediera el atacante a datos privilegiados, por ejemplo. Impacto contra la integridad. Entonces aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de que sí, se podría afectar la integridad en un momento determinado del sistema, perder totalmente la protección o la seguridad. Y la disponibilidad. Mira, aquí si te das cuenta estamos viendo confidencialidad, integridad y disponibilidad, los tres pilares de la seguridad de la información que conocemos. Digamos que también se afecta la disponibilidad de los datos. Listo. Entonces viene ahora la parte temporal. Entonces digamos que no esté definida la parte temporal, pero puedes ver que aquí, por ejemplo, existe un exploit no probado, por ejemplo, o una prueba de concepto, o hay un exploit funcional, ¿verdad? Que haya remediación, digamos que no se conoce remediación. La confidencialidad del reporte la voy a dejar no definida. Viene el ambiente, entonces la explotabilidad. Entonces, bueno, mira, no está definida o a través de la red, por ejemplo, o local, etc. Entonces, como ves, puedes ir configurando los parámetros con base en la vulnerabilidad que se detectó. Y aquí podríamos decir, muéstreme las ecuaciones. Entonces, aquí están las ecuaciones que se hacen con referencia a cada uno de los parámetros que nosotros entregamos. ¿Ves? Entonces, de esa manera, tú podrías en un momento determinar, pues bueno,
si es alto, medio o baja una vulnerabilidad o no. ¿Ves? Entonces aquí estaríamos viendo el vector de ataque, aquí estaría, mira, en toda la parte de base, en toda la parte del sistema operativo, etcétera. Ahí estaríamos viendo los vectores y bueno, esto nos permitiría entender un poco más cómo funcionaría una vulnerabilidad y qué tipo de score se le podría asignar o qué nivel de scoring se le podría asignar a una vulnerabilidad. Entonces mira, aquí nos dice que los scores base están sobre 9.8, por ejemplo, a nivel de base, en impacto 5.9, en explotabilidad 3.9, en la parte temporal 9.6. Mira, aquí ya nos hizo los cálculos. Entonces, de esta manera podríamos saber que una vulnerabilidad que nosotros enmarcamos dentro de estos parámetros que estamos mostrando, pues bueno, sería a nivel base, estaría dentro de lo crítico, a nivel temporal dentro de lo crítico, a nivel ambiental dentro de lo crítico y en general, pues crítico también, entre 9 y 10. Así se calcularía, digamos, el impacto de una vulnerabilidad en un momento determinado. Esta es la calculadora que acabamos de usar. Ahora, hay otros sistemas de scoring, como los hablábamos, como el Common Weaknesses Scoring System. Hay muchos sistemas, pero a nivel mundial, digamos, de los que más se están utilizando o los más aceptados son el CBSS, que es normalmente, básicamente, el que se utiliza en casi que todas las herramientas de análisis de vulnerabilidades. También hay otros, como OVAL, por ejemplo, pero CBSS y CVE, Common Vulnerabilities and Exposure, son los más utilizados. Existe mucha información sobre vulnerabilidades, perdón. Normalmente en Internet vas a conseguir la mayor cantidad de información. Hay muchas páginas que te dan información sobre las vulnerabilidades. A mí me gusta mucho CVE Details. Normalmente es la que utilizo cuando necesito buscar información sobre una vulnerabilidad puntual. Ya se las muestro. Aquí está. Entonces mira, aquí tienes, por ejemplo, tú puedes, déjame habilito los scripts. Normalmente siempre deshabilito los scripts. Entonces aquí podemos buscar, por ejemplo, un producto. Entonces Microsoft Windows 2019, por ejemplo. Entonces acá nos hace una búsqueda de todas las vulnerabilidades de seguridad. La lista de vulnerabilidades de seguridad está aquí, mira. Entonces puedes ir consultando y aquí nos trae una cantidad muy alta de todas las vulnerabilidades, algunas bajas, otras medias, una crítica por acá. Entonces puedes ir analizando y estudiando un poco cuáles son las vulnerabilidades, cuál es la complejidad, cómo te pueden afectar, etc. Y desde el punto de vista, si estamos hablando de pentesting, pues bueno, cómo se puede llegar a explotar. Pero en este caso, donde estamos hablando básicamente de cómo defendernos, pues ustedes tendrían una mirada muy clara acerca de cómo se afectaría un sistema, cómo lo podrían explotar o cómo podría ser explotado por un atacante, etcétera. Entonces mira, aquí tienes el CBSS, el score, el impacto contra la confidencialidad, etcétera, el ID a nivel de CWE, de Common Weaknesses, los productos afectados, cada uno de los productos afectados, todos los productos afectados en este caso, desde el 2012 hasta el 2019, como puedes ver, y la referencia. Entonces, si ya quieres entender un poco más de qué se trata la vulnerabilidad, puedes visitar este enlace. A ver, no hay módulos de Metasploit configurados. Sabemos que Metasploit es un framework de exploits que normalmente pues acopia una gran cantidad de vulnerabilidades y exploits que pueden ser utilizados para atacar una plataforma. Es una de las herramientas que más se utiliza para pruebas de concepto, el Metasploit. Entonces aquí podemos ver que no hay un módulo de Metasploit, pero si queremos información acerca de la vulnerabilidad, pues bueno, visitamos la página directamente de Microsoft. Y aquí nos habla, es una vulnerabilidad de Kerberos, del Key Distribution Center, eso quiere decir KDC, es un bypass vulnerability. Entonces, bueno, aquí nos habla de información de la vulnerabilidad, la explotabilidad, no está divulgada públicamente, no hay exploit, pero pues se puede explotar en determinado momento. Entonces, como ves, ahí tienes la información acerca de vulnerabilidades. Hay blogs personales en Reddit, en Taringa, hay algunos bien interesantes, páginas relacionadas. Una de las que más utilizo, pues ExploitDB. ExploitDB, que es un repositorio, permítanme, les muestro. ExploitDB contiene información de muchos tipos, no solamente de vulnerabilidades, sino por ejemplo también de Google Hacking. Aquí tenemos exploits, es el primer punto. Aquí tenemos exploits que se pueden buscar por medio de un filtro. Ustedes tienen acá el filtro, entonces pueden buscar por ejemplo Ubuntu. Entonces vamos a encontrar vulnerabilidades de Ubuntu. Mira, hay unas de 2019, de Ubuntu 19.10, etc. Puedes hacer la búsqueda como quieras. Aplican distintos filtros. Aquí están los distintos filtros posibles. El tipo de vulnerabilidad, si es una denegación de servicios, si es remota, si es local, la plataforma,
qué plataforma es, si es AIX, si es BSD, etcétera, quién lo creó, quién fue el autor, el puerto que afecta o por medio del cual se puede atacar, un rótulo, una marquilla, etcétera. Entonces aquí ves que puedes encontrar muchísimos exploits y lo más interesante es que se pueden descargar. Por ejemplo, si quisiéramos mirar este, aquí tienes una opción de download. Vamos a entrar a este, al Ubuntu, al primero. Entonces mira, acá nos muestra la información. Se probó en un Ubuntu 19.10 con el kernel 5.3.0.19 genérico. Entonces mira, aquí nos muestra incluso el código de la vulnerabilidad o el exploit, básicamente para afectar la vulnerabilidad. Ahí lo puedes ver. Una recomendación es, pues, cuando tengan tiempo, denle una mirada a estos códigos porque son bien interesantes y van a poder entender en profundidad qué es lo que está pasando, qué fue lo que se explotó dentro de una plataforma. Mira, acá tengo la opción de descargar el código. A ver, voy a abrirlo con un editor de texto para que ustedes lo vean. Mira, ahí está el código. Normalmente, por ejemplo, para Linux son shells o están hechos en lenguaje C, donde tenemos que compilarlos. Eso depende, pero mira, este es un shell, bin shell, este es un shell. Aquí nos explica un poco qué es lo que hay que hacer, cómo se ejecuta la vulnerabilidad, etc. Depende del tipo de vulnerabilidad, hay muchos lenguajes, no piensen en uno solo. Por ejemplo, aquí estamos buscando de Ubuntu, pero si estuviéramos hablando, por ejemplo, de Mac OS, entonces probablemente tendríamos que compilar con C. Mira, miremos este primero, una escalación de privilegios. A ver, miremos el exploit, mira. Aquí tenemos una escalación de privilegios, como puedes ver. Probado en macOS, pero no dice la versión. No dice la versión específica. Mira, este está en Python. Vas a encontrar en Python, en C, en C++, a veces en Ruby, depende. Entonces en este menú tienes los exploits. También ves que hay otras cosas, ¿no? GHDB, el Google Hacking Database. Papers, hay papers maravillosos aquí, supremamente interesantes acerca de distintas vulnerabilidades que vale la pena cuando tengan tiempo pues darle una revisión. Tienen shellcodes también. Aquí hay una lista de shellcodes enorme de donde se pueden descargar para pues hacer pruebas de concepto. Pero pues esto ya es desde el punto de vista ofensivo. Bien, también hay muchas redes sociales, ¿no? Donde pueden encontrar información. ¿Cómo se puede hacer una divulgación responsable en el caso de que ustedes encuentren una vulnerabilidad? Pues bueno, aquí tenemos un procedimiento que nos habla de, digamos, los pasos para hacer una divulgación responsable. ¿A qué se refiere esto a grandes rasgos? A que si yo, por ejemplo, encuentro una vulnerabilidad en, por ejemplo, un sistema operativo, pues lo correcto no es salir a Twitter o salir a cualquier red social a decir, miren, encontré esta vulnerabilidad, este es el exploit, etc. Porque inmediatamente muchos atacantes maliciosos van a comenzar a aprovechar esa vulnerabilidad que yo encontré para hacerle daño a muchas empresas o a muchas entidades o personas. La forma correcta es, pues, primero comunicarse con el dueño de la infraestructura, con el dueño del sistema. Normalmente las empresas más grandes tienen mecanismos de bug bounty o de bug hunting que incluso te pagan si tú encuentras una vulnerabilidad. Entonces la forma responsable de divulgar una vulnerabilidad es primero comunicarse con el dueño del sistema, entregarles la información, ellos la evalúan, etc. Y una vez detecten o definan que sí, lo que tú estás haciendo es correcto y es una vulnerabilidad, normalmente te pagan o te dan el reconocimiento adecuado. Muchas personas prefieren divulgarlo de la forma incorrecta o vender estos exploits en los mercados oscuros porque tienen un costo. Las vulnerabilidades al final del ejercicio se compran. Entonces hay empresas que se dedican a comprar estas vulnerabilidades o también en algunas redes tipo Tor hay mercados, páginas web donde se pueden vender vulnerabilidades. Hay vulnerabilidades muy caras. Por ejemplo, una vulnerabilidad, no recuerdo si ya yo se los mostré. Ustedes pueden ver, por ejemplo, Zero Day Market. Hay varias empresas, muchas en realidad, como por ejemplo Zerodium. Zerodium es de las más legítimas. Te compran vulnerabilidades. Entonces, mira, para researchers, ustedes pueden vender, por ejemplo, vulnerabilidades de sistema operativo. Si encontraste una, permítame habilito. Listo. A ver, entonces digamos que encontramos una vulnerabilidad de sistema operativo. Bien, entonces ellos aceptan vulnerabilidades de Windows, de Linux, de Apple. Y aquí abajo hay básicamente los precios. Entonces, si encuentras una vulnerabilidad relacionada con RCE
de Windows, pues puede costar hasta $1.000.000. Aquí puedes ver. Es un mercado valioso. Mira, una vulnerabilidad de Nginx, hasta $200.000 puede costar. Una vulnerabilidad, por ejemplo, de VMware. ¿Ya ves? Entonces aquí nos dice la clasificación por colores de Windows, de Linux, etcétera. Entonces mira, hay vulnerabilidades que son un poco más económicas o más baratas, como una vulnerabilidad de Joomba o de Drupal. Todo depende del mercado, ¿no? Y digamos de qué tan importante es un sistema operativo. Por ejemplo, mira las de iOS, para móviles, para un iPhone, por ejemplo. Una vulnerabilidad, un zero click, puede costar hasta $2.000.000. Eso también te habla un poco de la robustez de cada uno de los sistemas, ¿no? Digamos que entre menos precio quiere decir que es más fácil, de alguna manera, encontrar la vulnerabilidad o que es menos importante para el mercado. Porque de pronto son plataformas menos utilizadas. ¿Ves? Para iOS, como por ejemplo, como puedes ver, una vulnerabilidad de iOS es costosa. Una vulnerabilidad de Safari puede costar hasta $500.000. ¿Ven? Entonces, cuando es una escalación de privilegios o una ejecución remota de comandos, etc. ¿Cómo se envían? Entonces te dicen, bueno, tú descubres la vulnerabilidad, envías información técnica mínima para que Zerodium la investigue. Zerodium confirma si está interesado o no en comprártela. Tú envías toda la información técnica a ellos, evalúan la investigación que hiciste y luego, pues bueno, Zerodium te hace una oferta y si la aceptas te pagan. Así funcionan, digamos, muchas empresas. Esta es de las más legítimas, digamos. Ellos no normalmente, pues, hacen investigación y tú también puedes comprar vulnerabilidades, ¿no? Si tú eres un cliente, pues también puedes comprar una vulnerabilidad. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Existe una gran cantidad de herramientas de análisis de vulnerabilidades. Estas herramientas lo que hacen básicamente es utilizar todas las vulnerabilidades que ya se conocen y las van probando contra el sistema que ustedes definan. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se utilizan estas herramientas? Porque a nivel manual sería muy difícil. Imagínense por un momento tomar un sistema operativo, digamos que existan 100.000 vulnerabilidades para el sistema operativo. ¿Cómo vas a probar esas vulnerabilidades manualmente? Es imposible. Entonces lo que hace es utilizar una herramienta automatizada para hacer esas pruebas, ya sea a través de la red o montando un agente sobre la máquina que quieres evaluar. Entonces de esa manera lo haces. Ahora, hay una gran cantidad o hay una cantidad de distintos tipos de análisis de vulnerabilidades. Aquí tenemos los más importantes. Tenemos, por ejemplo, el analizar el código de manera estática, es decir, una persona hace una aplicación y nos entrega el código fuente, ya sea en C, en Java, en el lenguaje que sea, nos entrega el código fuente y nosotros lo analizamos para buscar, por ejemplo, buffer overflow, librerías débiles, algoritmos mal empleados, comentarios excesivos dentro del código, DLLs inseguras. Ese tipo de información se busca dentro del código estático. Ese análisis se llama SAST. Quiere decir básicamente Static Application Security Testing. Entonces, en línea de código, línea por línea, se analiza. Normalmente hay herramientas automatizadas y también procesos manuales. Nosotros, en nuestro caso, en Secpro, hacemos las dos cosas, tanto automatizado como manual. Pero pues tenemos ciertas herramientas ya propietarias para hacer esto. Ahora, también puede ser que una aplicación se analice de manera dinámica. Ya este análisis se llama DAST, Dynamic Application Security Testing, ¿verdad? Entonces, como puedes ver, lo que se hace es que se toma la aplicación ya compilada en funcionamiento y se hacen pruebas. Por ejemplo, se coge una variable y se inyectan distintos caracteres dentro de la variable, se hace fusing, probando a ver qué podemos lograr con ese tipo de ataques, con esa inyección de información dentro de una aplicación. Hay muchas herramientas, por ejemplo, otra forma de análisis es el RAST. Es en ejecución, en tiempo real. Quiere decir Runtime Application Security Testing. Entonces lo que se hace es que la herramienta se ejecuta y ya en tiempo real se mira, por ejemplo, qué librería se está invocando, qué carga en la memoria RAM. Y de allí qué podemos extraer, qué podemos hacer para poder vulnerarla. También tenemos herramientas de análisis interactivo como IAST, Interactive Application Security Testing. Aquí lo que se hace es combinar un poco de lo que está pasando internamente, el análisis de lo que está pasando internamente y entrega de información externa a la aplicación. Entonces se mira qué hace cuando tú le estás entregando información a la aplicación.
son algunas de las formas de hacer análisis de vulnerabilidades, sobre todo cuando estamos hablando de aplicaciones, ¿no? Ahora bien, hay muchas herramientas de análisis de vulnerabilidades dependiendo también qué es lo que vas a probar. Por ejemplo, si vas a probar una red completa, podrías utilizar una herramienta como Nessus, que es una de las más conocidas. Vamos a hacer una demostración con Nessus en unos momentos. Tienes también, por ejemplo, herramientas como Vega, que es open source, muy interesante. Qualys, que es paga, también igual que Nessus, aunque Nessus tiene una versión community que te permite rastrear hasta 14 direcciones IP, hasta donde recuerdo. Acunetix es orientada a web, a aplicaciones web. NetSparker también es orientada a aplicaciones web, igual que Nikto. Core Impact es una muy buena herramienta orientada tanto a red, sistema operativo, etc. Nessus puede escanear redes, móviles, sistemas operativos, etc. Tienes OpenBus, que es open source. Entonces tienes distintas herramientas que puedes utilizar dependiendo lo que vayas a probar. ¿Ves? Entonces ya tienes que determinar, ok, ¿qué voy a probar? Mi red. Bueno, puedo utilizar Nessus, por ejemplo, puedo utilizar Qualys. Quiero probar mi página web, mi aplicación en internet. Entonces tienes Acunetix, por ejemplo. Entonces, dependiendo lo que vayas a hacer, pues utilizas la herramienta correspondiente. Muy bien, vamos a hacer una demostración con un par de herramientas de análisis de vulnerabilidades para que ustedes vean cómo funcionan. Continuamos.